Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a utilizar After Effects y vamos a hacer un recorrido de un objeto. En este caso que va a ser un archivo que tengo descargado de FreePic de Illustrator con un par de coches, así que los vamos a importar a nuestra biblioteca de After Effects y bueno, como veis automáticamente sale esta ventana que me permite importar el archivo como una capa o como una composición. Después veremos qué es exactamente la composición, pero vamos a dejarlo tal y como viene en material de archivo y en lugar de usar capas fusionadas, ya que este archivo contiene dos coches en dos capas diferentes, vamos a elegir capa y podré usar uno de ellos. Vamos a señalar el rojo, por aquí tendría ya mi coche rojo y bueno, voy a crear primero una composición. Ya dejamos atrás el lienzo de Photoshop. Como veis, aquí tenemos las mismas opciones de resolución que en cualquier otro programa. 25 fotogramas por segundo y aquí abajo tengo 10 segundos por defecto. Aceptamos y aquí tengo una composición. De hecho, ya la tengo aquí abierta. Una composición puede contener capas e incluso otras composiciones dentro de la propia composición. Voy a añadir mi coche y, como veis, tiene una pestaña que se llama Transformar y Transformar trae las diferentes opciones: punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Voy a girar el coche 90 grados para que esté mirando a la derecha, ya que voy a hacer un cambio de posición hacia la derecha. Y antes de nada voy a pulsar Control más D y voy a duplicar la capa. Duplico la capa y coloco el coche justo debajo. A continuación vamos a hacer cambios de posición y a hacer nuestra primera interpolación de movimiento. Voy a crear el keyframe pulsando en este cronómetro de posición y fijaros que ya tengo aquí un fotograma clave y en la capa de abajo igual. A continuación me voy a ir al segundo 5 y voy a hacer un cambio de posición en ambas capas pulsando Shift y arrastrando hacia adelante. Automáticamente, al cambiar la posición, he generado el keyframe clave, fotograma clave, para hacer este recorrido. Y no solo eso, estos keyframes tienen una velocidad lineal y constante. Ambos van en paralelo a la misma velocidad, pero podemos hacer que la velocidad varíe señalando ambos keyframes, clic derecho, asistente de fotograma clave, y tengo diferentes opciones: aceleración suave, deceleración y aceleración suave o deceleración suave. Vamos a ver un par de ellas y a continuación veréis que la velocidad de ambas capas es diferente, pero llegan al mismo punto en el mismo fotograma. Mientras que una va frenando en la parte final, la otra va acelerando. Bien, visto el asistente de fotogramas y que podemos hacer cambios de velocidad en él, ahora vamos a hacer un recorrido algo diferente. Vamos a usar, de hecho, el archivo que traigo de FreePic, que es un circuito. Lo voy a importar a la composición y para que tenga el mismo formato que su fondo voy a ampliarlo un poco y voy a alinear, estaba activada el panel, alinear aquí, lo voy a alinear al centro en vertical y en horizontal para que quede bien centrado. Ahora mismo estoy viendo la imagen un poco pixelada o desenfocada.
Para poder verla con total calidad, ya que es un formato vectorial, voy a usar esta herramienta de aquí que se llama contraer transformaciones para la capa vector o rasterizador automático. Y fijaros que marcando esa casilla consigo el aspecto óptimo para poder ver mi imagen, ya que al ser vectorial puedo rasterizarla en cada fotograma. Si estos menús de aquí no os aparecen, quizá tengáis que pulsar aquí abajo en el panel de conmutar definidores y modos, porque a veces por defecto el espacio de trabajo trae otro modo activo. Así que simplemente aquí abajo. Vale, una vez que tengo mi fondo, voy a importar de nuevo mi coche y voy a hacer las siguientes transformaciones. Voy a escalar el coche, lo voy a rotar 90 grados y lo voy a colocar por aquí mismo, en la salida. Bueno, la salida estaría por aquí. Y bueno, antes de seguir con los keyframes, se me ha olvidado comentar sobre el punto de anclaje, que únicamente es el punto como si fuese el centro de la propia capa y desde el cual pues se generan las rotaciones o el escalado. Es decir, que todas las transformaciones van a variar en función pues de dónde se encuentre este punto. Así que vamos a dejarlo en este caso en el centro. También podría cambiarlo con esta herramienta de aquí, de manera manual, o con la tecla Y, herramienta punto de anclaje o herramienta panorámica trasera. A continuación voy a hacer diferentes cambios de posición para que veáis cómo podría hacer que el coche haga dicho recorrido. Voy a colocar el coche por diferentes puntos del circuito para decir que en esos fotogramas esté en esas posiciones. Y bueno, ahora me encargaré de hacer bien ese recorrido con el trazado. Seleccionando cada nodo puedo seleccionar sus tiradores e incluso mover los puntos y optimizar la curva que había hecho de una manera rápida. Esto funciona igual que en Illustrator. Es la clásica herramienta de Bezier. Y bueno, más o menos pues ya iría por carretera. A continuación con el espacio reproduzco la animación y bueno, por ahí vendría mi coche cambiando de ritmo dependiendo de la distancia que hay entre fotogramas. Y lo único pues que el coche no rota conforme al trazado. Para poder hacer esa rotación tendría que ir creando keyframes constantemente con rotación, pero hay un método más práctico que es en venir a este menú de aquí de capas y en transformar usar esta opción que se llama orientación automática. Orientaremos en el trazado, aceptar, y ahí tengo ya a mi coche orientado en el trazado. Y bueno, al final pues podría usar algunos asistentes de fotograma, como por ejemplo
deceleración a aceleración. No sé, en estos de aquí también podría poner aceleración suave. Aceleración suave. Y bueno, vamos a dejar esos así y vamos a ver esos cambios de ritmo. Bien, esto sería a través de cambios de posición. Pero hay otra forma más para poder hacer este recorrido. Vamos a dejar el coche en la posición inicial. Voy a borrar los keyframes. Y voy a usar la herramienta pluma sin tener seleccionada ninguna capa para no crear una máscara. Más bien una capa de forma. Y voy a hacer el trazado del circuito con la pluma y a la inversa, desde la salida hacia atrás. Y luego veréis por qué. Ya tengo mi trazo, fijaros que ahora tengo una capa de forma y en capa de forma voy a hacer que el contenido, en este caso del trazado, en este caso el trazo, se pase a la posición del coche rojo. Pero antes de ello, fijaros que aquí tengo uno de los vértices como subrayado, a diferencia de los demás que son así más pequeños, este está subrayado. Y esto quiere decir que automáticamente After Effects ha decidido que este sea el vértice principal de este trazo. Antes de copiar el trazo a la posición, voy a seleccionar la forma y voy a decir que este vértice de aquí, con clic derecho, sea el primer vértice. Desde máscara y trazados de forma, definir primer vértice. Y ahora mi coche va a partir desde esta posición. Inicialmente voy a seleccionar entonces trazado y con control C voy a copiar, estando en el segundo cero, el trazado a la posición. Y fijaros que se transfiere toda esa información y tendría el coche circulando en el sentido correcto. Por eso empecé a hacer el recorrido al contrario. Porque el inicio del recorrido siempre va a ser al contrario de cómo iniciamos nuestra capa de forma. Puedo darle más tiempo al recorrido únicamente pulsando el último fotograma clave y entonces expandiremos todos esos keyframes, que son esos puntitos que hay dentro del recorrido. Y bueno, ya tendríamos la vuelta al circuito. Si quisiéramos atravesar la meta, claramente porque se queda justo ahí, pues únicamente con añadir un keyframe, simplemente cambiando la posición, atravesaríamos la meta. Y bueno, esto sería todo. Cambios de posición, cambios de velocidad con el asistente de fotograma. Y este último atajo que sería pues crear primero el recorrido con el trazado y copiarlo y pegarlo a la posición.